Profe, ¿está ahí? Niños, yo aquí hablando sola. ¿No me escucharon nada? No, profe. Ay, Dios No, mío. señora. No, profe. Yo aquí hablando todo y nada. Mis niños, ¿qué sería lo que... hasta dónde me escucharon, no? ¿Nada? Bueno, iniciamos la grabación, entonces bienvenidos a todos. Esta es la última clase de biología. Entonces, como les estaba diciendo yo que con el... no sé qué pasó. Con el micrófono cerrado. El día de hoy va a ser la última clase. Tenemos que aprovecharla, aunque es cortica, porque solo acuérdense que nos faltaba una parte de la teoría prebiótica, que es la teoría que más, la última que vamos a ver, porque esta pues sí da explicación del origen de la vida y los científicos es la teoría que más aprueban. ¿Listo? Hay otras teorías pues un poquito como más de la evolución, pues esta teoría de la evolución es más tratada sobre todo en sociales, ver cómo es el cambio del ser humano y lo que ha hecho. Y en biología nos encargamos, es más como el origen de la vida, que es la pregunta que hace muchos millones de años, bueno, millones de años tampoco, hace muchos años, más o menos unos 100 años el hombre se ha venido preguntando, bueno, aunque tal vez un poquito más, pero últimamente es que se ha podido, sí, más o menos unos 600 años, más o menos que se hacen esas preguntas, pero hace más o menos 100 años que el hombre pues ha cambiado de ideas y ya no están con las ideas que traían de, por ejemplo, la generación espontánea. Bien, entonces les estaba diciendo que el día de hoy y mañana voy a aceptar el video. Para ustedes, niños, el video va a ser de mínimo 5 minutos. Si solo hacen 5 minutos no hay problema. O de pronto hacen 4 y dicen, no, pero me quedaron muy bien y me parece que expuse todas las ideas que quería. Listo, no hay problema. Lo hacen entonces de 4 minutos, de 4, 5, 6 minutos. La idea es que podamos tener pues unas reflexiones acerca de alguna problemática medioambiental. Quisiera que la trabajaran de una forma crítica y también de tal vez dar soluciones, ¿por qué no dar soluciones a las diferentes problemáticas que de pronto a ustedes les llamen la atención? ¿Qué tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible? Pues los objetivos de desarrollo sostenible que me gustaría que relacionaran o manejaran de alguna forma son los de salud y bienestar. Si no les gusta este tema, pues hay otro que es, por ejemplo, está el tema de acción por el clima, está el tema de, de ecosistemas terrestres, ecosistemas marinos. Entonces ustedes deciden, por ejemplo, hay una temática que nadie ha querido trabajar y, por ejemplo, es importante ver qué empresas son las que botan los reactivos que sobran de los productos que realizan las empresas, las fábricas, en el mar, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues ustedes miran qué problemática les llama la atención. Tienen que estar en uniforme, sea sudadera o sea uniforme de diario. En uniforme preferiblemente, si no tienen entonces en camisa blanca o camiseta blanca, para pues que se lleve un tratar de uniformarlos. Pues los mejores videos van a ser escogidos para el 21, el viernes 21, que vamos a tener un pequeño encuentro de ciencias naturales. ¿Listo? Entonces, bien, gracias a los niños que me avisaron que el micrófono se me había quedado cerrado porque estaba hablando y hablando y pues no estaba siendo escuchado. Entonces, como les indicaba, el día de hoy vamos a hacer nuestra última clase. Vamos a iniciar viendo un video. Hemos utilizado varios videos para que sea más fácil la comprensión de ciertas teorías. Estas teorías, pues, como les indiqué, estas teorías, pues, son precisamente teorías, no son leyes, porque nadie ha podido confirmarlas al 100%, pero tampoco nadie ha podido desmentirlas. ¿Listo? La única teoría que se ha desmentido es la teoría
de la creación espontánea o teoría de origen de la vida espontaneísta. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un pequeño mapa conceptual. Este es más pequeñito que el que está en la guía. La guía está un poco más grande, si quieres ya ahorita lo miramos. Entonces está la teoría creacionista, influenciada por todas las personas que tienen un credo, que creen en Dios, y es una teoría muy fijista, fijo. ¿Qué quiere decir? Que los seres humanos toda la vida hemos sido así y no hemos evolucionado ni evolucionaremos, ¿cierto? Es una teoría que dice que, sobre todo para los que no vinieron en estas clases, voy a hacer un pequeño resumen y eso pues obviamente les va a servir para su cuestionario. Entonces recuerden que el creacionismo es una teoría que está muy explícita en el Génesis, el primer libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, en donde nos dice que la vida fue creada por Dios. Dios es un ser supremo que al ver tanto caos decidió hacer el cielo, la tierra, todo lo que nos rodea y hacer al hombre a su imagen y semejanza en 6 días. Todo esto lo hizo en 6 días. Hizo las plantas, hizo los animales, la luz, el cielo, las aguas, la tierra, lo hizo todo para nuestro beneficio y nos dejó a nosotros los seres humanos como los dueños y señores del planeta Tierra. Eso es el creacionismo. La generación espontánea, que fue muy hablada por Aristóteles, recordemos los 4 elementos que mencionaba mucho Aristóteles: agua, fuego, aire y tierra, que todos teníamos esos 4 elementos en diferentes proporciones dependiendo de nuestras características, y también nos indicó que él creía, junto con Van Helmont y otros personajes, que habían recetas para obtener animales o vida a partir de objetos inertes, materia inerte, en condiciones adecuadas. Por ejemplo, había una teoría que decía que se podía tener ratones en 21 días si teníamos una camisa con sudor, con trigo, y la poníamos en una esquinita. A los 21 días ahí aparecían muchas ratas. Ellos decían que de esa camisa y de ese trigo es que había salido la vida de esas ratas. Lo mismo se trabajó mucho acerca en la teoría espontaneísta con carne y cómo obtener en la carne, obtener gusanos a partir de la carne que se dejaba. Sí, dime. Profe, la última clase que vamos a ver es el origen de la vida de la fisioquímica. Sí, es precisamente la que estamos viendo, que tiene varios nombres. Se llama prebiótica, antes de la vida, vida, y ya la vamos a terminar de ver. Bien, entonces que esta teoría espontaneísta duró 400 años, pero a partir de los 200 años de vigencia, un científico, que luego se convirtió en científico porque en esa época era solamente filósofo. Recordemos que en esa época los filósofos solo pensaban y daban soluciones a partir de sus ideas, de sus pensamientos. ¿Cuándo empezaron a ser científicos? Cuando empezaron a hacer experimentación. Cuando empezaron a hacer experimentación, el hombre se empezó a volver científico porque podía empezar a comprobar las cosas que él pensaba a través de los experimentos y datos 100% que se pudieran repetir en muchas veces. Entonces, el señor Reddy dijo, no, esto de los gusanos no es así. Es un experimento bastante interesante que está en la guía y que ya hemos hablado en las diferentes clases. La panspermia o cosmozoica es, bueno, el señor Arrhenius, que dice que hay esporas que vienen del espacio exterior a la Tierra, y por eso él dice que la vida viene de los extraterrestres, pero no como tal. Lo que yo les decía la clase pasada, no es que nos imaginemos un enanito sin pelo, bajito, con los dedos largos, calvo, y que a partir de ellos surgió la vida en la Tierra, sino
esporas, células que están vivas, bacterias que están vivas en el espacio, ingresan a la Tierra y en la Tierra se puebla de vida por las condiciones que tiene favorables la Tierra, ¿cierto? No se ha podido comprobar, lo único que ha podido darse cuenta los seres humanos es que en restos de los meteoritos han encontrado quinonas y estas quinonas son sustancias esenciales para la vida en la Tierra. Es lo único que han logrado identificar, pero tampoco ha logrado desmentir. Casi nadie ha creído en esta teoría porque cuando un objeto ingresa a la atmósfera terrestre, tiene que superar algunas cosas de presión, de cantidad de oxígeno en la Tierra, entonces casi ninguna sobrevive. Por eso esa teoría no es tan conocida o no es tan aceptada. Hay personas que lo siguen, como todos, hay personas que siguen a un partido, hay otros que siguen a otro partido, hay personas que creen en esto. Esto es del año 1908. Pero resulta que los científicos sí creen mucho en esta teoría que es la físico-química. ¿Qué quiere decir físico-química? Tiene que ver con la energía física y química tiene que ver la interacción entre los átomos y los elementos. Entonces, esta teoría dice que la materia evoluciona hasta formar, recordemos la clase pasada, lo vimos muy bien. Primero inicia una materia inorgánica simple, luego una materia orgánica simple y finalmente una materia orgánica compleja que llega a formar las células. Y esas células a su vez llegan a evolucionar, a unirse unas entre otras y a formar células de procariotas a células eucariotas y posteriormente empiezan a formar organismos mucho más complejos. Vamos a empezar viendo este video y este video pues nos va a dar una luz acerca de qué pasó con esa célula, qué pasaría con esa célula y esa teoría que muy bien Oparin en 1924 y otra persona que lo ha apoyado siempre, aunque siempre se le ha dado mucho el valor a Oparin, pues él fue el primero que empezó a hablar de esto, el primero que se empezó a imaginar cómo era la Tierra y cómo eran las condiciones atmosféricas, qué elementos habían, ya que ustedes la clase pasada anotaron exactamente qué elementos él decía que habían y qué elementos no podía haber, y otros personajes lo que hicieron fue comprobar esta teoría a través de una experimentación y que lograron conseguir sustancias orgánicas un poco complejas. Entonces esta teoría por tal motivo es muy creíble. Sin embargo, pues no se llegó a hacer una célula. Entonces es ahí cuando los creacionistas dicen, no, es que el hombre no puede hacer vida porque el único que puede hacer vida es Dios. Entonces no se han podido detectar exactamente cuál es la teoría, pero sí se ha podido identificar algunas que podrían ser y que ya cada uno pues va a poner una posición, cuál cree y cuál no. Vamos a ver este video. Entonces van a prestar mucha atención. Como saben, pues aquí mi computador está un poco lento, pero vamos a observar muy bien dos videitos, este y otro, y hago unas conclusiones y cerramos Profe, la qué pena. temática. Dime. Profe, antes de que inicie el video, es que yo ingresé a clase tarde porque tenía problemas. Entonces era para ver si, bueno, para que me pusieran la lista de que sí estuve en la clase. ¿Cuál es tu apellido, nena? Huitrago, Laura Francis. Sofía. Sí, espérame un momentico, aquí te anoto, pero espera, le doy aquí stop al video. Ah, no, ya quedó. Listo, Huitrago, Laura Sofía. De 8 a 1, profe. Sí, 8-1, sí tenía falla. ¿Alguien más pasó igual? Gracias. De nada. Profe, ¿Cuál apellido? Capera, 18-1. Profe, De 8-1, ¿cuál? ¿Capera? Capera. Uy, bienvenida, Capera, la primera vez que vienes. Bueno, menos mal que hice ahí un resumen. ¿Quién más? profe, ¿Quién más? Hay dos niños que me han hablado. ¿Quién no, más? profe. Monterrosa, profe. Elian Vázquez. Ah, listo. Elian, ya te coloqué.
y Profe, Monterrosa también. es que a mí me estaban sacando de la clase. No, mira, lo que pasa es que cuando no hay buenos datos o hay buena señal, se sale la llamada, como que se apaga, No, pero profe, no no. era el internet porque yo lo tengo bueno y me salía que me habían quitado de la reunión. Bueno, va a tenerlo en cuenta, voy a revisar ahorita, a partir de que empecé a grabar, a ver qué fue lo que sucedió. ¿Listo? No hagamos estas cosas, niños, porque si se llegan a suceder, es muy molesto para mí como docente y para los padres de familia que están pagando también el internet. Aprovechemos estos espacios, que estos espacios son pocos, entonces por favor no saquemos a nadie. Esos chistecitos son para niños que no tienen ninguna madurez. Dime. Profe, es que yo estaba tratando de hacer formulario y no puedo hacer formulario de la guía, profe. ¿Y tú me pusiste cuidado qué pasó con el formulario? No, profe, no. Que apenas se termine la clase, por ahí en una media hora, no, mejor una hora para no comprometerme antes, en una hora abro el formulario, porque es que no lo pueden empezar a diligenciar si no terminamos de ver esta parte, aunque ya es la última parte porque ya hemos visto bastante. Sí nos falta como concluir qué pasó con la célula. Listo, se formó la célula y después qué pasó. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Listo? Entonces, Bueno, resumen, y por ahí en una hora la abro y esa va a quedar abierto hasta el día sábado. ¿Bien? Hasta el día sábado. bueno, Bueno, gracias. vamos a ver, empezar a ver el video, por favor. Nuestro planeta presenta condiciones aptas para el desarrollo de una gran diversidad de organismos. Pero, ¿cómo y cuándo comenzó la vida en la Tierra? Cuando la Tierra se formó, hace unos 4.500 millones de años, era una inmensa bola incandescente que lentamente se fue enfriando. La atmósfera primitiva no contenía oxígeno. Estaba formada por otros gases como metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Luego de miles de años, comenzó a llover torrencialmente y así se formaron los mares primitivos. Las moléculas sencillas que conformaban estos mares comenzaron a reaccionar a causa de las descargas eléctricas y de las radiaciones ultravioletas provenientes del Sol. En estas condiciones, se generaron moléculas cada vez más complejas. Algunas de estas moléculas se unieron rodeándose de una fina membrana. En el interior de estas estructuras ocurrieron reacciones químicas que les permitieron crecer y reproducirse. Estas moléculas siguieron cambiando y formaron las primeras células procariotas anaerobias. Se supone que, en cierto momento, la materia orgánica comenzó a escasear. Hace unos 3,2 millones de años se produjo un cambio que permitió a algunos organismos alimentarse a partir de sustancias inorgánicas. Este fue el comienzo de la fotosíntesis. Muchos organismos se extinguieron debido a que el oxígeno liberado les resultaba tóxico. Otros organismos sobrevivieron y en ellos surgió un mecanismo que permitió la utilización del oxígeno para obtener energía. Un poco más adelante, hace unos 1,2 millones de años, una pequeña célula aeróbica fue ingerida por una célula anaeróbica de mayor tamaño, pero resistió la digestión. Con el correr del tiempo, se convirtió en mitocondria. De la misma forma, procariotas fotosintéticos fueron ingeridos por células no fotosintéticas y se convirtieron en los precursores de los cloroplastos. Con la aparición de la membrana nuclear que contiene el ADN, se originaron las células eucariotas. Así comenzó un proceso que aún persiste, el proceso de evolución biológica, origen de la gran diversidad de seres vivos que han poblado y pueblan actualmente la Tierra. Listo. Resulta que este video hizo un resumen súper cortico. Espero, si pudieran tomar apuntes, espero que hayan podido tomar apuntes.
acerca de lo que sucedió o quieren que por favor lo veamos otra vez, porque sí quiero que tomen apuntes de cosas específicas, como es la célula procariota y cómo se originó la fotosíntesis. ¿Necesitamos verlo de nuevo o alcanzaron a tomar apuntes, lo escucharon claramente? Póngalo, profe. Bueno, vamos a ponerlo de nuevo. Ya saben que se demora un poquito en ingresar. Ay, lo hubiera hecho desde el otro lado. Espera a ver si no se abrió. Le hubiera puesto repetir. Qué falla. Bueno, muchachos, entonces pongan atención. Esto es, este video resume súper concreto a partir de la teoría. A partir de la teoría de físico-química o de Oparin. Y todo lo que dice acá es a partir desde qué momento se formó la Tierra, la Tierra que fue hace más o menos un tiempo mayor a 4.500 millones de años. Entonces veámoslo aquí, cómo sucedió. Y hablan directamente ya cómo se formó la vida. Sí, toman una pequeña apuntes y ya llegamos a las conclusiones que les voy a ayudar yo. Nuestro planeta presenta condiciones aptas para el desarrollo de una gran diversidad de organismos. Pero, ¿cómo y cuándo comenzó la vida en la Tierra? Cuando la Tierra se formó, hace unos 4.500 millones de años, era una inmensa bola incandescente que lentamente se fue enfriando. La atmósfera primitiva no contenía oxígeno. Estaba formada por otros gases como metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Luego de miles de años, comenzó a llover torrencialmente y así se formaron los mares primitivos. Las moléculas sencillas que conformaban estos mares comenzaron a reaccionar a causa de las descargas eléctricas y de las radiaciones ultravioletas provenientes del Sol. En estas condiciones, se generaron moléculas cada vez más complejas. Algunas de estas moléculas se unieron rodeándose de una fina membrana. En el interior de estas estructuras ocurrieron reacciones químicas que les permitieron crecer y reproducirse. Estas moléculas siguieron cambiando y formaron las primeras células procariotas anaerobias. Se supone que, en cierto momento, la materia orgánica comenzó a escasear. Hace unos 3,2 millones de años se produjo un cambio que permitió a algunos organismos alimentarse a partir de sustancias inorgánicas. Este fue el comienzo de la fotosíntesis. Muchos organismos se extinguieron debido a que el oxígeno liberado les resultaba tóxico. Otros organismos sobrevivieron y en ellos surgió un mecanismo que permitió la utilización del oxígeno para obtener energía. Un poco más adelante, hace unos 1,2 millones de años, una pequeña célula aeróbica fue ingerida por una célula anaeróbica de mayor tamaño, pero resistió la digestión. Con el correr del tiempo, se convirtió en mitocondria. De la misma forma, procariotas fotosintéticos fueron ingeridos por células no fotosintéticas y se convirtieron en los precursores de los cloroplastos. Con la aparición de la membrana nuclear que contiene el ADN, se originaron las células eucariotas. Así comenzó un proceso que aún persiste, el proceso de evolución biológica, origen de la gran diversidad de seres vivos que han poblado y pueblan actualmente la Tierra. Listo, entonces este video es bastante corto. Vamos a terminar entonces la temática voy a hacer unas conclusiones a partir de entonces lo que tenemos acá. Entonces ya hicimos un pequeño resumen de las teorías del origen de la vida y estamos en esta teoría. Entonces recordemos la clase pasada, esta es la clave de esa teoría y voy a dar unos datos de lo que pasó después y que el video nos dijo de forma resumida y muy fácilmente. Entonces, por ejemplo,
Nos dice que la evolución de la materia inició, evolución es cambio, mejoramiento, cuando uno evoluciona, mejora, ¿cierto? Cuando uno evoluciona, mejora, no es simplemente un cambio por cambiar y entonces, por ejemplo, hay la palabra contraria a esta sería involución, involución. Cuando algo involuciona es que se vuelve a cuando estaba mal, o cuando estaba más simple o cuando retrocedió en su proceso. Una evolución es mejorar el proceso, hacerlo mejor y cómo evolucionó la materia. Entonces la materia de inorgánica simple, donde se formaron esa materia inorgánica simple que tenemos acá que lo vimos. En la atmósfera habían gases como metano, amoníaco, hidrógeno, vapor de agua y dióxido de carbono. Esas sustancias empezaron a reaccionar en los charcos de agua que se empezaron a formar en el planeta Tierra. Esos charcos de agua eran pequeños charquitos. Posteriormente, entonces, de aquí podemos concluir que la vida surge en el agua. Entonces, si por ahí le sale una pregunta en el cuestionario, ¿dónde surgió la vida? La vida surgió en el agua. ¿Por qué surgió en el agua? Porque ahí fue donde se unieron las primeras moléculas orgánicas grandes, que son las proteínas, los ácidos nucleicos y los lípidos, para formar una célula procariota. ¿Cómo es una célula procariota? Acá la tenemos. Entonces, una célula procariota es una célula que es simple, que no tiene membrana nuclear, sino que solamente tiene membrana celular, que puede tener una especie de pilis que lo dejan mover, que esta célula ingresan otras células, ingresan dentro de ella y ella las digiere, la consume y a partir de lo que ella consume a su alrededor, ella pues empieza a hacer la digestión y obtener energía a partir de eso. ¿Qué dice esta teoría de la evolución? Entonces, que primero era una materia inorgánica, la tenemos acá, por ejemplo, el amonio. Luego se formó materia orgánica simple, pero más en sí es más compleja. Mire que este tiene más compleja, puede ser por cantidad, tamaño y cantidad de átomos. Mira, este tenía 4 átomos, 1 de nitrógeno y 3 de hidrógeno, y acá pasa a tener una molécula mucho más grande. Estos son los aminoácidos que ustedes el periodo pasado lo estuvieron escribiendo y tienen conocimiento de ellos, en donde tiene un grupo amino, que sería esta partecita, pero se encontró con otras sustancias, se unieron, formaron enlaces y formaron sustancias mucho más grandes. Estas a su vez se pueden unir y formar, por ejemplo, esta estructura de acá, que es una proteína. Esta proteína es esencial para que se pueda hacer una capa protectora a una célula. ¿Y qué vendría siendo una célula? Pues una información de ADN, que es una información que tiene ácidos nucleicos, ¿cierto? Y una membrana, y que estas sustancias, esta materia, produzca, pueda hacer respiración, se pueda dividir. Estas normalmente se dividen y hacen mitosis, y esto haga que sea cada vez mayor cantidad de estas células, porque se reproducen, como lo decía en el video. Pero ¿qué sucedió? De un momento a otro empezó a escasear células más pequeñas, y entonces estas células se tuvieron que transformar. Y al empezarse a transformarse, las primeras células que hicieron fotosíntesis son las cianobacterias. Entonces escriban ahí puntico del día de hoy. Nota, las primeras células en hacer fotosíntesis, son las cianobacterias con C. Son las cianobacterias. Las cianobacterias entonces eran precisamente células sencillas, pero ¿qué sucede? Que ellas aprovecharon lo que tenían en su medio. Como no habían otras células para comérselas, pero sí había mucha luz solar. Acuérdense que en esa época todavía no había capa de ozono. Sí había mucha luz solar, estaba en un medio acuoso.
y habían minerales. Entonces ellos dijo, pues yo tengo estos recursos, es como cuando dicen el dicho de que del cielo caen limones, entonces aprende a hacer limonada, ¿cierto? Pues las cianobacterias tenían agua, tenían agua, tenían agua, tenían luz, y entonces dijo, no, pues ellas dijeron, o más bien lo hicieron, porque no es que hablen, tenemos que aprovechar eso, y empezaron a aprovechar esas condiciones que tenían, tomaron el CO2 y lo convirtieron en oxígeno, y por primera vez en esta atmósfera primitiva, que no existía oxígeno libre, gracias a las cianobacterias existe el oxígeno libre. Entonces, otro puntico ahí, vamos a ir anotando estas conclusiones. Otro puntico que por favor anoten ahí. La fotosíntesis permitió la existencia de oxígeno libre en la atmósfera primitiva. La fotosíntesis permitió la existencia en la atmósfera primitiva de oxígeno libre. Entonces, esta es otra conclusión. En el momento en que entonces empiezan a escasear la materia orgánica para la alimentación, pues llegan las cianobacterias y hacen por primera vez la fotosíntesis. Esa fotosíntesis entonces va a permitir que en la atmósfera terrestre exista el oxígeno, y eso lleva a una transformación importantísima en el planeta Tierra. Al existir oxígeno en la atmósfera, hubo células que estaban en los charcos que lograron salir, y como podían subsistir gracias al oxígeno fuera del agua, entonces empezaron a hacer la respiración aerobia. Entonces, la primera respiración que existió era la respiración anaerobia. ¿Listo? Van a colocar ahí en su cuadernito, respiración anaerobia. ¿Todos vamos ahí? Respiración anaerobia. Cuéntenme, ¿van ahí? Profe, Sí, señora. ¿respiración qué? Anaerobia. Es que no me quiere cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué son así? Respiración anaerobia. Todos vamos ahí, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Entonces van a escribir 2 puntos. No necesitan oxígeno. No necesitan oxígeno. Ya dejé de compartir pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Sí, profe. Listo. Entonces, no necesita oxígeno. Y la respiración emplea los gases de la atmósfera primitiva
Bien. Luego de la respiración anaerobia, surge un proceso que es el proceso de fotosíntesis. ¿Por qué surge ese proceso de fotosíntesis? Surge porque los organismos empiezan a sentir escaso el alimento, que son moléculas orgánicas, y entonces las cianobacterias son las primeras que hacen el proceso de fotosíntesis. Ese proceso de fotosíntesis, entonces, como ya lo habíamos indicado, logra que surja el oxígeno libre, y ese oxígeno libre ocasiona la muerte de muchas células procariotas. ¿Por qué? Porque resulta que, como les he dicho, el oxígeno es un elemento muy reactivo y es muy fuerte. El oxígeno es muy fuerte, incluso el oxígeno es el que nos hace a nosotros envejecer más fácilmente. Pero resulta que como el cuerpo humano y también en especial la naturaleza se adapta a los cambios, pues hay unas células que se empiezan a adaptar a esos cambios, a esa nueva sustancia existente en la atmósfera primitiva, se empiezan a acostumbrar, y antes de que antes algunas morían, otras lo soportaban. Entonces, paralelamente existían entonces células anaeróbicas y células que son aeróbicas. Entonces, células aeróbicas. ¿Qué son las células aeróbicas? Son las células que realizan respiración utilizando el oxígeno. Es decir, nuestras células de nuestro cuerpo, en esa época pues no existían los seres humanos todavía, pero si lo comparamos con lo que está pasando ahora, las plantas que hacen fotosíntesis, ellas respiran oxígeno, pero tienen aparte una producción también de oxígeno porque hacen la fotosíntesis. Nosotros los seres humanos no hacemos fotosíntesis, entonces no producimos oxígeno, pero sí lo utilizamos. Entonces, las células aeróbicas, entonces son células que utilizan el oxígeno para producir energía. Y resulta que ese oxígeno les proporciona mucha más materia, mucha más energía de lo que les proporcionaban los gases que existían en la atmósfera. Entonces las células aeróbicas son células que son mucho más productivas y que empezaron a evolucionar más fácilmente. Listo. Entonces, vamos a mirar este cosito y con eso terminamos, que son las conclusiones a las cuales llegamos a partir de esta teoría. Entonces, me avisan si se está compartiendo pantalla. ¿Están viendo la pantalla, niños? Sí, señora. Listo, mis amores. Pongan atención que con esto ya terminamos y ya están preparados para que en una horita máximo yo les abra el cuestionario y ustedes lo realicen. Por favor, van tomando apuntes de estas conclusiones. Entonces, voy a hacer unas conclusiones que no están ahí y otras que están ahí, entonces las van anotando. Profe, Dime. ¿hasta cuándo hay plazo de ese formulario? El formulario está el sábado. Ah, bueno. El video sí, hoy y mañana. ¿Listo? Bueno, niños, entonces conclusiones. Con la teoría prebiótica o evolución de la materia, ¿qué pudimos concluir? Que de sustancias simples, inorgánicas, pasan a sustancias complejas, o sea, más grandes. Cuando hablan de complejos más grandes, complejas, orgánicas.
Entonces, de una sustancia inorgánica pasa a una sustancia orgánica. Esas sustancias orgánicas, entonces, son principalmente aminoácidos, proteínas, ácidos grasos, ácidos nucleicos, y esa información se une y forman la primera célula. ¿Cuál es la primera célula que se forma? Es la que tenemos acá, la célula procariota. La célula procariota. Entonces, primera célula formada, la célula procariota. ¿Qué características tiene la célula procariota? Que se alimenta de lo que tenga al piecito. Puede tener algo de movimiento por unos pilis que tiene, pero su movimiento es limitado. Y son organismos unicelulares, o sea, formados por una sola célula. No tienen membrana en el núcleo y son muy simples, muy sencillas. ¿Existen en la actualidad todavía células procariotas? Sí. ¿Existen células procariotas? Sí existen. Pueden existir de manera simple. Alrededor de donde nosotros estemos pueden existir como bacterias, como sustancias bastante simples, muy simples, que si les cambian las condiciones mueren fácilmente. Resulta que esas células procariotas tenían una respiración anaerobia, es decir, sin oxígeno. Esto ya lo anotaron, pero si quieren volverlo a anotar, ahí está como más simple. No existía el oxígeno diatómico, el que nosotros respiramos en esa época no existía, pero al escasear alguna sustancia, acuérdense que esto es una teoría, ¿no? Teóricamente se dice que entonces al escasear algunas de las sustancias que formaban el alimento para las células procariotas, entonces llegaron las cianobacterias, y por primera vez hicieron la fotosíntesis. ¿En qué consistía esa fotosíntesis? Utilizar los rayos UV que habían en cantidad, los rayos UV que existían en gran cantidad, ingresaban directamente a la tierra y a los charcos. Utilizar eso, más los minerales, más otro tipo de gases que existieran en la atmósfera y transformarlos en azúcar y transformarlos en oxígeno, y de esta forma con las cianobacterias surge por primera vez el oxígeno libre en la atmósfera primitiva. Esto ocasionó que muchas células murieran porque no soportaban lo fuerte que era el oxígeno para ellos. Incluso si a un ser humano se le inyecta, por ejemplo, está respirando oxígeno, muy altas dosis de oxígeno, altas cantidades de oxígeno, y está muy frío, le puede quemar el oxígeno, le puede quemar los pulmones o la nariz o la faringe, la tráquea, porque el oxígeno es una sustancia fuerte que el ser humano ya se ha acostumbrado y lo necesita para vivir. Si no existe el oxígeno en la tierra, nosotros no sobrevivimos porque lo necesitamos para nuestra vida. Pues resulta que ocasionaba lo contrario a muchas células procariotas. Cuando empezó a surgir, muchas células no lo soportaron y empezaron a morir. Otras lo empezaron a soportar, seguían siendo células que no utilizaban el oxígeno, pero lo soportaban. Utilizaban el amoníaco, utilizaban el dióxido de carbono, utilizaban otros gases que estuvieran en la atmósfera terrestre, pero no utilizaban el oxígeno. Algunos lo empezaron a soportar y otros lo empezaron a utilizar. Cuando lo empezaron a utilizar, surgieron las células aeróbicas o la respiración aeróbica. ¿Qué quiere decir la respiración aeróbica? Es la respiración que utiliza oxígeno para obtener energía de los alimentos. Nosotros los seres humanos somos seres que necesitamos de la respiración para sacar la energía de nuestros alimentos y tener la energía para que cada célula haga su función. Cuando surgió este nuevo tipo de respiración, la respiración aeróbica, es decir, que se utiliza el oxígeno, repito, anoten eso por ahí, porque pues eso va a salir en el cuestionario fijo, que es la respiración aeróbica. Esa respiración pues permitió que los seres empezaran a tener más energía
y empezaran, eso permitió que se empezaran a unir entre las células. Al unirse células empezaron a formarse organismos más complejos y así sucesivamente siguieron uniéndose hasta que se formó un organismo y se formó los tejidos, se formaron los sistemas y se formaron los organismos complejos como somos los seres humanos. Esta es la teoría de la evolución, que de la materia inorgánica se evolucionó gracias a todo lo que existía, las condiciones que existían en la atmósfera primitiva, hasta llegar a lo que somos ahora. Entonces, como surgió el oxígeno, ese oxígeno se empezó a unir y a reaccionar entre moléculas del mismo oxígeno y surgió la capa de ozono. Luego de esto ocurre la capa de ozono como el medio que nos protege de los rayos UV, y eso permitió que la temperatura en la Tierra bajara mucho más, y al bajarse mucho más, entonces se empezaron a unir células y a formar sustancias mucho más complejas hasta lo que conocemos el día de hoy. Eso es la teoría prebiótica, junto con la teoría que habla sobre el surgir la respiración aeróbica. Entonces, pasar de células procariotas y al finalizar con la teoría endosimbiótica, surgen las células eucariotas. ¿Qué son las células eucariotas? Son células mucho más avanzadas y son las que nosotros normalmente más conocemos, que son las que nos hace hacer el profesor en sexto con la gelatina o con algún, no sé, con el licoporio. Entonces ahí ya habla de núcleo, de citoplasma, habla de vacuolas, habla de retículo endoplasmático, que el núcleo tiene una capa que lo protege, que es una membrana nuclear. Entonces, las células eucariotas, células con tilde, por favor, células eucariotas, entonces son las células más complejas. Entonces, que de esa forma ha venido cada vez evolucionando y mejorando la materia, tanto la materia inorgánica hasta llegar a la materia orgánica, y luego de las células procariotas hasta las células eucariotas, ha venido evolucionando para mejorar la materia. Y esta evolución, entonces ya cuando a partir de que aparece la primera célula, se le llama evolución biológica. Esto que estaría acá sería una evolución biológica, porque evoluciona la vida. Y la teoría de Oparin sería la evolución prebiótica, porque la trabaja hasta que aparece la primera célula. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Con esto terminamos y ya podemos dentro de una horita revisar el cuestionario para empezar a resolverlo. Recuerden que lo tienen que resolver con su cuaderno, tengan los apuntes ahí, no se vayan a ir sin sus apuntes, porque hay muchas cosas que les voy a preguntar que necesito que revisen en sus apuntes, porque hemos hecho muy juiciosamente unas clases, entonces es necesario que la tengamos bien en claro. ¿Listo? ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿O quedó claro esta teoría? ¿Quedó claro, niños? ¿Dudas, preguntas? Listo, entonces si no hay preguntas, niños, entonces ¿ya copiaron? ¿Ya hicieron copia de la página que estábamos observando? Sí, Niños. profe, yo ya copié eso. Listo, listo, gracias. Pensé que no me escuchaban. Bien, entonces damos por terminado esta clase. Ya hasta ahí llega. Esas serían las principales teorías del origen de la vida. Ya cada uno, si quiere profundizar, lo puede hacer. Si quiere tomar una postura, también puede decir, no, es que yo creo en la teoría de la evolución, ver cómo desde una materia inorgánica evoluciona hasta lo que somos nosotros ahora. Otros dirán, no, yo creo en la teoría creacionista,
Y otros simplemente dicen, no, todavía no se ha dado la respuesta como tal, no se ha logrado llegar a responder esta pregunta, entonces todavía falta mayor investigación. Otros dirán, ya con la biogénesis lo soporto porque todo ser vivo viene a otro ser vivo, entonces depende de nosotros ya tomar una postura, o también una invitación para los próximos científicos que salgan de este curso para seguir resolviendo cualquier duda que tengamos acerca de este interrogante que ha tenido al hombre tratando de resolverlo desde hace bastantes años. Bien, niños, entonces vamos a detener la grabación.